Hola, bienvenido a este curso de admisión 2023. Este es el curso de lengua y literatura para bachillerato en cualquiera de sus modalidades, ya sea general o técnico. Mi nombre es Marisol Torres y nos veremos el próximo año cuando cursen su primer año de bachillerato. Bien, este breve curso es para que ustedes puedan tener un breve repaso de algunos temas que han visto en noveno grado, para que se les facilite un poco el examen de admisión y también para que se les faciliten algunos temas que veremos el próximo año. Algunos serán sobre ortografía, otros sobre literatura y otros sobre cómo redactar algún tipo de texto. Trataremos de ponerlos en práctica con algunos ejercicios que estarán en la plataforma del colegio a la cual a ustedes ya les dieron acceso. La metodología de este breve curso será de esta manera. Ustedes ingresarán a las lecciones en la plataforma, verán los videos que hemos preparado para ustedes y posteriormente realizarán alguna serie de ejercicios para que practiquen la teoría que han visto. Bien. Y también se les pide que por favor tengan a la mano un cuaderno, un lapicero o un lápiz para que tomen apuntes. De esa forma ustedes tendrán a la mano toda esa información que les parezca importante o que ustedes saben que deben recordar, ya sea para estudiar para el examen o en lo posterior. En el primer tema estudiaremos un contenido de ortografía. El tema número 1 se trata del uso de A con H al principio, A con una H al final, I, que usualmente le escuchamos como un I, ahí y I. Bien, veremos cuál es la diferencia entre todas estas. ¿Por qué este tema es el que se ha colocado primero? Eso se debe a que es uno de los temas más complejos de entender, o bueno, no, en realidad es un poco fácil, pero es difícil recordar cuál utilizar en cada caso. A veces lo recordamos, pero eso de recordar reglas no siempre nos facilita la escritura, ¿verdad? Así que es mejor ponerlo en práctica. Ya cuando estamos escribiendo, se nos va a facilitar y diremos, no, 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 aquí la que corresponde es esta. ¿Por qué? Por esto y esto otro. Bien, entonces veremos una breve explicación, algunos ejemplos y por último ustedes realizan los ejercicios que se les ha dejado en la plataforma. Bien, ¿por qué es importante conocer la diferencia entre estos tipos de A y A? Si suenan igual, ¿verdad? Ok, pero cuando los escribimos es muy distinto. Cuando cometemos un error al escribir y alguien más nos lee, eso cambia muchísimo la percepción que tienen otras personas acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra imagen la que está en juego. Siempre la ortografía, así como la correcta forma de hablar, dirá mucho de nosotros. Es prácticamente nuestra segunda presentación. La primera es verse bien, peinarse, oler rico, pero bueno, la segunda sería hablar o, en todo caso, escribir. Y la mejor forma de dar una buena impresión es haciéndolo correctamente. Luego podríamos discutir nosotros qué funciones, qué ventajas tiene una buena presentación, una buena imagen en la escritura o en el habla. Bueno, ya sabrán ustedes un poco acerca de eso. A ver, tenemos la primera, una simple A, una A solitaria que no la acompaña ninguna H, solo A. ¿Qué dice por ahí? Es una preposición. Bueno, una preposición es una categoría gramatical, ¿verdad? Ahí dice que es invariable, o sea que no cambia, no se le va a agregar letras en ningún momento. Y se utiliza para indicar lugar, espacio, tiempo y por ahí dice forma también. Veamos, el primer ejemplo nos indica lugar, hacia dónde. Voy a San Miguel.
El lunes yo voy a San Miguel. Tenemos una A simple. ¿Qué tenemos a la par de la A? Un lugar. En el segundo ejemplo dice, lo encontramos a las 4. El perrito lo encontramos a las 4 porque se había perdido. A las 4. ¿Qué hay a la par de A? Bueno, un artículo y un verbo. Encontramos a las 4. Y en el tercero, vendré a estudiar por la mañana. En el anterior explicábamos tiempo. Y en este tendría que ver con la forma. Vendré a estudiar por la mañana. ¿A qué vendré? A estudiar. Este verbo está en infinitivo porque termina en ar, podría terminar en er, como en correr, vendré a correr a la cancha, o en ir, por ejemplo, vendré a reír al circo, a la fiesta, bueno, como sea. Acá tenemos a, una simple a que nunca se va a acompañar de nada. Ahora veamos en qué consisten las demás. A con H al principio, H inicial. Y a la par, en el lado derecho, tenemos A más la H al final. Lo que tienen en común acá, pues al parecer son las mismas letras, ¿verdad? Solamente cambia la posición. Vaya, en el primer caso, con A, con H inicial, veremos que corresponde a la tercera persona del singular haber. O sea que este A se refiere al verbo haber. Un haber que funciona como verbo auxiliar y se usa en el tiempo pretérito perfecto. Estos son aquellos tiempos llamados tiempos compuestos, cuando se dice él ha dormido o él había comido, cuando utilizamos esa combinación de dos verbos. Esos son tiempos compuestos. Bueno, entonces, ahí tenemos una pista de cuándo se va a utilizar a con H inicial y es cuando va acompañando a un verbo en participio. ¿Y cuáles son los verbos en participio? Aquellos que terminan en ido, ado, hizo, mm, hecho, también. Bueno, veamos entonces el ejemplo. Juan no ha vuelto. Ah, ese es un caso muy distinto. Vuelto. No decimos volvido, ¿verdad? Pero ese sería el caso. Juan no ha vuelto todavía o aún. No ha contestado mis llamadas. No ha contestado. Si se fijan, ambos son verbos en participio. No ha contestado, o sea, no lo ha hecho aún. Ahora tenemos el siguiente ejemplo de a más la h al final. A es una interjección, entonces debe estar acompañada de signos de exclamación. Así que ya no voy a decir a, voy a decir ah. Su función es expresar asombro, sorpresa, miedo. Cualquier emoción se expresa con ah y signos de exclamación. Veamos este ejemplo muy común. Ah, ya es tarde, he perdido la noción del tiempo. Quizás no es muy expresivo, pero ahí depende del contexto. Es este A que cuando lo escribimos en los chats de las redes sociales, le ponemos un montón de A y un montón de H, así como en la última línea. Ah, que representa un grito. No necesariamente un grito, pero sí una exclamación o una forma de expresar una gran sorpresa. Ah, una araña. Prácticamente sí sería un, un grito, casi una onomatopeya del grito. ¡Ah! Vaya. Ahora veamos estos casos, que a veces son los más complejos también. Hay, suenan igual. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, que debo de cargar con expresividad el primero de los casos. Vean el primer hay, el que no lleva H. Ambos suenan exactamente igual porque la H no tiene ninguna carga fonológica, o sea que no suena, es muda, no olvidemos eso. Pero
tiene que estar presente en la escritura, porque sí tiene significado, o sea, cambia totalmente el significado de una palabra al colocarla o al quitarla. Entonces, viendo el lado izquierdo, hay es una interjección, o sea que debe ir acompañada de signos de exclamación para expresar estados de ánimo como dolor, tristeza, angustia. Y bueno, se parece bastante a porque sería ay de dolor, más que todo de dolor, ¿verdad? Ay, mamá, Chilo me mordió. Ay, no, ay, no. Es una expresión bastante común en realidad. Ay, no, ¿qué es esto? Ay, no, qué feo. Ay, bueno, espero que no me imaginen diciendo eso. Ay, mamá, Chilo me mordió. Hay que cargarlo más de expresividad. Ay, que se sienta ese dolor para entender bien la diferencia. Bien, pero ahora tengo el otro ay. Ese ya no lo voy a cargar de esa expresividad, a menos que yo quiera hacer énfasis de agregarle sorpresa a esa existencia que voy a expresar. Por ejemplo, si ese I era de sorpresa, este I solamente es de existencia. O sea que es la conjugación del verbo haber. ¿Qué me dice esto? Bueno, que yo tengo algo, que hay existencias. No hay churros en la tienda. Qué triste, no hay, ya se acabaron. No hay de haber, lleva H. Entonces, recordemos que si viene del verbo haber y haber va con H, se escribe también con H. No sé si hay tiempo en estos momentos para eso. Hay tiempo. No hay ningún verbo que lo acompañe si se fijan. Hay para todo solución en la vida, menos para la muerte. Sí hay limonada. ¿Va a querer? Sí hay. Bien. Creo que se entienden. Ahora veamos el último. Ahí. Acá prácticamente son las mismas letras, al menos en cuanto a sonido, solo cambia la posición. Ahí, miren, esa ahí va tildada además. Ahí, no es hay y tampoco es hay. Este es un adverbio de lugar, o sea que lo utilizamos para expresar que alguna persona o un objeto se encuentra en un lugar en específico. Y el ejemplo nos dice, me dijeron que él andaba por ahí. Y ahí es donde vive Juan. De ahí provienen esos olores. Bueno, son ejemplos muy claros y muy comunes en los que nosotros utilizamos esas palabras. Acá tenemos una imagen muy creativa. La diferencia entre hay, ahí y hay. Pues hay con H es del verbo haber. Hay dos aviones. Ahí es un lugar. Ahí sobre la mesa está el jarrón. Y ay es una exclamación. ¡Ay, que me quemo! Bueno, eso sería todo en cuanto a este tema. Es un placer para mí haberles dado la primera introducción sobre la asignatura de lenguaje. El próximo año ustedes estudiarán muchos temas sobre ortografía y déjenme decirles que la ortografía es uno de los aspectos a los cuales se les da mayor importancia en la asignatura de lengua y literatura acá en el colegio. Ustedes verán que el sistema de evaluación es bastante estricto en ese aspecto porque se evalúa cada error y cada error representa un puntaje menos en sus tareas o en sus exámenes. Así que ustedes podrán saber toda la información, pero si no logran escribirla correctamente, no les dará el mayor puntaje. Pero bueno, lo importante es aprender a escribir y expresarnos correctamente a través de un lenguaje estándar para que todas las personas que nos lean, un extranjero, por ejemplo, cualquier persona que nos lea, nos logre comprender, para que no parezca que hablamos otro idioma, una especie de español extrañísimo, ¿verdad? Bueno, en el próximo video veremos un poco acerca de los géneros
bueno, los subgéneros teatrales y abordaremos algunos puntos sobre otros temas que se evalúan muy estrictamente en el colegio. Les invito a que lean todo lo que puedan una vez sepan qué lecturas son las que se estudian el próximo año. Igual, en cuanto tengan conocimiento del listado de obras que leerán, porque son muchas y se le da muchísima importancia a la lectura acá. Es importante que ustedes conozcan más acerca de obras, a que amplíen su léxico, a que amplíen su conocimiento del mundo, porque para eso es lo que sirve leer, para que ustedes conozcan qué pensaba la gente, qué pensaban las personas hace miles de años, qué hacían, cómo era la cultura, por qué se comportaban de tal forma, por qué comían eso, por qué construyeron aquello. ¿Por qué? Un porqué para todo. La literatura es una de las mejores formas para descubrir una respuesta a interrogantes que nos hemos planteado en algún momento o que ni siquiera nos hemos llegado a plantear, porque no vemos que son extrañas, que son cosas que necesitamos saber en realidad. Pero bien, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora y nos vemos en el siguiente video. Adiós.